Hoy es el Día de la Madre y no me puedo sustraer de ello. Así que quiero compartir con ustedes una reflexión sustentada en las madres. ¿Sí? Porque si hay algo interesante en el texto bíblico es la importancia que le da a la condición materna. Para mí no deja de ser contradictorio, pudiese ser la palabra, que haya algunos movimientos promoviendo con mucha intensidad el aborto, cuando hay tantas mujeres ahora y reflejadas en las Escrituras, cuyo anhelo ha sido ser madres. Es muy llamativo para mí que entre los personajes femeninos sea una especie de constante, continuo, que Dios use mujeres estériles. ¿No ha notado eso? Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. Raquel, la mujer que amaba a Jacob, era estéril. Y así podemos seguir numerando damas. Una de las más llamativas es Ana, la mamá del profeta Samuel, estéril también. Y cuando miramos la realidad de cada una de ellas, podemos encontrarnos con varias cosas interesantes. Por ejemplo, estas mujeres de verdad querían ser madres. Algunas pelearon con su esposo y le echaban la culpa al esposo. No me das hijos. Y el esposo le agarraba la cabeza y, pero ¿yo qué hago? Y algunas hicieron los esfuerzos que tuvieron a su alcance para ser madres. Hoy en día, si una mujer no puede ser madre, pues está el alquiler de vientres o está la adopción. Pues en aquella época, una mujer como Sara, queriendo ser madre, desesperada por ser madre, le dijo a Abraham: aquí está mi sierva, llégate a ella y el hijo que tengas con ella va a ser mi hijo. Es que la ley decía que si una persona era esclava de otra, lo que esa esclava tuviera era de la otra persona. ¿Sí me siguen? Entonces el hijo de Agar con Abraham sería hijo de Sara con Abraham. Hoy en día eso se llama alquiler de vientres. En aquella época no había mucho de donde elegir, la esclava no tenía opción. Sí tenía un beneficio, y es que teniendo un hijo, la esclava pues dejaba de convertirse en esclava y se convertía en concubina. Digamos que le beneficiaban recuperar su libertad, pero seguía siendo un esfuerzo desesperado por parte de algunas mujeres por ser madres. Lo interesante es que cuántas mujeres no han entendido eso. Así que si usted es mamá, le invito a que sienta ese privilegio. Dios le ha honrado gestando vida en su vientre. Y en ello entonces tenemos varios personajes que
nos dejan algunas lecciones. Insisto, Dios mira a la mujer estéril y mira su sufrimiento. Si leemos un salmo como el 113, versículo 9, allí dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y me encuentro con un Dios que se sensibiliza con el anhelo de estas mujeres. Yo sigo insistiendo que es contradictorio promover algo como el aborto en un contexto donde tantas mujeres anhelan la maternidad. Aún así, quiero resaltarle algunas enseñanzas de casos que la Biblia nos muestra sobre madres. Por ejemplo, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 2. Versículos 1 al 10. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Gloria a Dios. Y dice el texto bíblico, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose a sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Fíjese que esta mujer de la que estamos hablando acá, Jocabed se llamaba, quedó embarazada en un ambiente muy difícil. Ella no era una mujer libre, su esposo no era un hombre libre, su familia no era libre, y ninguno de los hebreos o de los israelitas que para la época vivían con ella eran libres. Esto no impidió que quedase embarazada. Esto no impidió que cumpliese su sueño de ser madre. Ya tenía 2 hijos, a Aarón y María. Y pese a esto, vuelve a tener un tercer hijo. Pero Moisés coincide su nacimiento en una época muy oscura, en donde el faraón había determinado que los israelitas crecían muy rápido
y una manera para controlar este crecimiento era realizar un control natal. Es decir, todo varón que nazca tendría que ser asesinado. La instrucción para las mujeres que auxiliaban los partos de las mujeres hebreas era que si nacía niña podía vivir, si nacía niño tendría que morir. ¿Sabe qué me parece llamativo? Y vuelvo a contraponerlo con el escenario actual. Porque en la actualidad, cuando estás en la etapa de embarazo, te pueden decir, el niño viene con problemas, ¿lo quiere abortar? Ese niño no va a ser normal, ¿lo puede abortar? Se te puede sentar un trabajador social al lado y decirte, usted parece que no tiene finanzas suficientes para darle estabilidad al niño, ¿lo quiere abortar? Hay un movimiento o varios movimientos que dicen, ¿por qué traer un niño a la vida si va a sufrir? Pues pudo ser ese el pensamiento de Jocabed. ¿Por qué mantenerlo con vida si va a ser esclavo? ¿Por qué no dejar que simplemente no sufra? Pero esta madre, y aquí permítame abusar de su confianza, creo que se parece a usted, porque en mi percepción está que la mayoría de las mujeres de esta iglesia, cuando llegó el momento de que naciera su bebé o sus bebés, eventualmente habían dificultades, ¿o no? Eventualmente habían situaciones, algún tipo de inestabilidad, algún riesgo, algo. Pero al igual que usted, a Jocabed le invadió el sentir de la vida, la fuerza de la vida. No sé si usted se ha percatado de eso, querida dama. Pero Dios le ha puesto en usted fuerza de vida. Por eso usted se puede levantar en medio de la dificultad. Enferma quizás, cansada, agotada. Ni se da cuenta. Pero está moviendo cosas que antes no podía mover. Está viviendo en ambientes que antes no le eran fáciles. Y las está sobrellevando con dignidad y con esperanza. Por eso veo en Jocabed la representación de la mujer de hoy. Sabía que su hijo no tenía esperanzas de vida, pero Jocabed decidió no renunciar a sus hijos. No renunciar a esa vida. Y entonces tomó la determinación de hacer algo por él. Jocabed me recuerda a una madre que no renuncia a su hijo aunque tenga problemas por ser madre soltera. Jocabed me recuerda a una madre que no renuncia a sus hijos aunque tenga problemas financieros. A una madre que no renuncia a sus hijos aunque la época es desesperante. El que ha estudiado siente que este ambiente cada vez está más oscuro. Y el que ha estudiado también siente que el asunto no va por buen camino.
Y pese a ello, hay mujeres valientes que deciden no renunciar a sus hijos y darle la posibilidad de vivir. No renuncian a sus hijos pese al rechazo que puedan tener en la familia. O incluso si hay alguna clase de vergüenza por las condiciones en las que llegaron. Jocabed decidió marcar una diferencia, porque desde el momento en que su niño estaba naciendo, pudiendo ser expuesto a la muerte, ella decidió protegerlo. Me recuerda mucho Jocabed cada una de ustedes. Me recuerda mucho la fuerza que Dios pone en las mujeres, que los varones, entre otras cosas, tenemos que aprender a valorar. Yo no sé si fue verdad, nunca me tomé la oportunidad de corroborarlo. Hubo un terremoto en 1985 en Ciudad de México, ¿lo recuerda? Y yo de pequeño leí un artículo en el periódico, ya leía, y hablaba acerca de una mujer que no se sabe cómo, un muro se vino encima sobre sus hijos y esta mujer se interpuso entre el muro y sus hijos y contuvo el muro hasta que sus hijos salieron. Y luego la mujer logró salir y le cayó sobre la pierna. 4 o 5 hombres vinieron a intentar levantar el muro y no pudieron. Tuvo que venir la fuerza de los bomberos para auxiliar a esta mujer. Y lo que se preguntaban muchos fue, ¿cómo ella logra contener un muro que 5 hombres no pueden levantar? Y la única respuesta que surgió fue, estaba de por medio la vida de sus hijos. Para mí fue una respuesta muy diciente. Para mí ello me dice que la fuerza que hay en una madre, nadie la ha podido medir. Y no creo que haya forma de medirla. No creo que podamos medir qué es capaz de hacer una madre cuando siente que sus hijos están en riesgo. Quizás por eso me identifico plenamente con creer que Dios le ha dado, y no solo a la madre en este caso, también a los padres, autoridad e influencia espiritual sobre sus hijos. En ese sentido, creo que si una madre asume el riesgo espiritual de su hijo y se mete en oración y clamor, estoy seguro que va a haber un cambio en la vida de sus hijos. Dios valora no solo la fuerza que hay aquí en una madre, sino la sinceridad de su amor. Cualquiera pudiese creer que Jocabed expuso la integridad de Moisés cuando lo colocó en una canasta calafeteada con brea. Yo creo que no. Yo creo que esta mujer diseñó de tal manera el proceso que no expuso a su hijo. Una señal de ello es a María, su hermana mayor, acercándose a la hija del faraón para ofrecerle una crianza, o más bien una sustituta. Para mí, Jocabed le dijo a María, tú no vas a dejar que le pase nada a esa pequeña canasta. En otras palabras, una madre viendo cada detalle en el proceso para proteger a su hijo. No creo que las aguas del río Nilo hayan llevado por accidente la canasta hacia el lugar donde estaba la hija de Faraón.
Y tampoco creo que mientras la canasta estaba bajando por las aguas, la hija del faraón dijo, ¿qué hago ahorita? No sé qué voy a hacer. Me voy a bañar. Yo creo que Jocabed tenía completamente identificado la hora en que la hija del faraón salía a bañarse. Y tenía completamente identificado el lugar en que la hija del faraón se bañaba. Tenía plenamente identificado incluso cuántas personas rodeaban a la hija del faraón mientras se bañaba. Y se puso a evaluar desde el lugar en donde colocaba la canastilla hasta el lugar en donde esa canasta sería vista por la hija del faraón. Incluso pienso, me la imagino, esto hace parte de mi imaginación, me la imagino analizando las corrientes del agua, viendo posibles remolinos, explicándole a su hija María en dónde tenía que estar pendiente y qué tenía que decir si la canasta era recogida por esta mujer. Porque creo que una mujer cuando es madre tiene una increíble capacidad de planificar. Tiene una increíble capacidad de ver hacia futuro, de identificar riesgos. Tiene una percepción y una sensibilidad para saber cuando sus hijos están pasando dificultades. Mi madre, que hace un año partió a la presencia de Dios, tenía un sentido tan agudo para saber cuando no estábamos bien. Tenía una capacidad para identificar cuando estábamos en riesgo. Y siempre se las ingeniaba para acercarse y preguntarnos, ¿todo está bien? ¿Te pasa algo? Mi madre, cuando le respondíamos, sí, todo está bien, porque el hijo tiende a no preocupar a los madres y a los padres, ¿cierto? No, todo está bien. Ella respondía, te conozco. A mí no me engañas, decía. Algo está pasando. Y tenía la suficiente fuerza para insistir, persistir, hasta lograr que le dijésemos qué pasaba. Porque no era esa mujer que se quedaba tranquila con la respuesta de no, madre, todo está bien, no hay problema. Insistía, no desistía hasta que su objetivo de entender qué pasaba lo conseguía. Sigo viendo reflejada a las madres en Jocabed. Jocabed nunca estuvo considerando que era esclava y en su condición de esclavitud no tenía nada que decirle a su hijo. Así como estoy seguro que estoy frente a mujeres que nunca han dicho, no soy rica, entonces no tengo nada que enseñarle a mi hija o a mi hijo. No soy una figura pública, así que no tengo nada que enseñar. No he estudiado, así que no tengo nada que enseñar. Estoy seguro que estoy frente a mujeres que no les interesan sus limitaciones personales y nunca las han considerado al momento de querer transmitirle a sus hijos algo. Al momento de querer enseñarle a sus hijos algo. Y siguen el anhelo de su corazón ello. No importa que su niño tenga 55 años. Para usted seguirá siendo su niño, ¿cierto? No importa que esté casado, que la haya hecho abuela, usted todavía quiere enseñarle algo a su hijo, a su hija. Todavía quiere transmitirle algo. Y por eso veo visualizado en Jocabed ese esfuerzo. Jocabed tuvo un elemento en contra.
Y es que le permitieron criar a Moisés, pero sabía que no sería como todos nosotros que tenemos a nuestro hijo todo el tiempo que sea. Ella sabía que durante 5 o 10 años lo tendría y luego debería devolverlo. Y durante ese tiempo encontramos a una mujer. La Biblia no muestra qué le enseñó, ni cómo se lo enseñó. La Biblia no da ninguna pauta de qué aprendió Moisés en su infancia, pero sí nos da una increíble señal, porque ese príncipe Moisés, que debía tener un pensamiento bien egipcio, bien pro imperio, ese príncipe Moisés se identificaba de corazón con los hebreos oprimidos. Y sentía que esos israelitas eran su pueblo, eran su familia. Eso no surgió de las enseñanzas que le daban en el palacio, en el trono de Faraón. Eso no surgió de lo que le podían capacitar militarmente los oficiales del Faraón. Esa identidad con los esclavos, con los hebreos, con los israelitas, es el resultado de una interacción profunda entre él y su madre verdadera. Me encanta saber que aquí hay madres que quieren seguir enseñándole a sus hijos. Y me encanta decirles que Dios ha puesto en ustedes influencia espiritual. Y lo que tú le enseñes a tu hijo o a tu hija es lo que posiblemente más grabado va a quedar en sus corazones. Uno dice, como decía la abuela, o como decía mi mamá, los adagios. ¿Se acuerdan los adagios? Las frases, los dichos populares. A mí se me quedaron adagios de mi mamá. Mi mamá decía, más fácil cae un mentiroso que un cojo. Como decía mi mamá, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y sin darse cuenta uno está repitiendo enseñanzas, proverbios, adagios que nuestra madre nos enseñó en medio de alguna lección importante de vida. Ese es el privilegio que Dios le ha dado a usted, que usted aún conserva. Porque ahí tenemos a un Moisés que luego de haber aprendido lo que aprendió, le tocó ir al palacio, le enseñaron cualquier cantidad de cosas. Cuando Esteban relata la historia de Moisés, dice que aprendió a ser un militar. Y sabemos que no solo aprendió el arte de la guerra, también aprendió sobre la filosofía egipcia. También dominó el idioma de los egipcios. Pero conservó en su corazón los principios que su mamá le había enseñado. Y yo necesito que usted me escuche esto que le voy a decir. Porque su hijo puede estar en el centro de Egipto. En el libro de Éxodo, Egipto representa esclavitud. ¿Ok? Y su hijo puede estar en el centro de Egipto. Es más, su hijo puede estar en el palacio del faraón en Egipto. Porque hay hijos que la esclavitud pareciese como si la estuviesen disfrutando. Pareciese como si disfrutasen las fiestas, el alcohol, las drogas. Hay hijos e hijas que pareciese como si disfrutasen esas rutinas sexuales sin ninguna clase de control. Pero siguen siendo cadenas. ¿Cierto?
y siguen esclavizando. Y aunque tu hijo aparece en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, con una copa de vino o con una cerveza y brindando y feliz, tú como madre sabes que tu hijo en las noches llora. Tú como madre sabes que tu hija se siente sola. Tú como madre sabes que tu hijo o tu hija están desesperados. Así que pueden estar en el centro de Egipto, en el centro del palacio egipcio, como lo estuvo Moisés. Pero hay algo que usted no puede olvidar y que le invito a que no olvide. Usted sigue teniendo influencia espiritual. Y lo que usted le ha enseñado a su hijo está vivo aquí. Y lo que usted le quiere enseñar incluso ahora a su hijo va a entrar aquí. Dios ha puesto en usted la capacidad de influencia que ninguna otra persona puede ejercer sobre su hijo. Allí estaba Moisés, en el palacio. Allí estaba Moisés, el príncipe de Egipto, pero nunca olvidó lo que su madre natural le enseñó. Nunca olvidó los principios que su madre le transmitió. Y usted no puede olvidar que Dios le ha dado a usted, querida madre, el mismo privilegio. No importa en dónde esté tu hijo hoy. Escúcheme, hubo un día en el que Moisés todo el día solo recibía información de Egipto. Y la información de Egipto era: hoy día los esclavos, los hebreos solamente sirven para servidumbre. La raza pura son los egipcios. Hubo días completos en que Moisés, la única información que recibía era acerca de la superioridad egipcia. Pero estoy seguro que durante esos días completos había una madre confiada en que lo que le había enseñado a su hijo no iba a ser olvidado. ¿Y qué pasó? Que cuando este Moisés creció, se convirtió en un defensor de su familia, un defensor de su pueblo. La Biblia no me dice cuándo partió Jocabed. Pero déjeme creer que andaba por allí el día en que Moisés quiso liberar a su pueblo en sus propias fuerzas. Déjeme creer que el día en que Moisés mató a un capataz, la noticia le llegó a oídos de Jocabed. Porque ese día su hijo fracasó. Ese día su hijo tuvo que salir huyendo porque lo tratarían como un asesino, un traidor. No lo querían los israelitas y no lo querían los egipcios. Ese día el hijo de Jocabed estaba completamente confundido. El hijo de Jocabed salió de la esclavitud que representa Egipto y se metió en la crisis que representa el desierto. Y se metió en un mundo de confusiones. Y yo quiero imaginarme a Jocabed sintiendo desde lejos el dolor de su hijo. Sintiendo desde lejos todas sus confusiones, todos sus enredos, todos sus traumas. Yo me quiero imaginar a Jocabed sintiendo a su hijo frustrado, sintiendo a su hijo queriéndose quizás, ¿por qué no quitarse la vida? Porque después de todo, qué fracaso tan grande. ¿Y sabe por qué me la quiero imaginar así?
Porque algo sí es cierto, y es que algunas de ustedes o muchas de ustedes han visto a sus hijos en similar condición. Frustrados, confundidos, erráticos. Como dice un adagio popular, saliendo de Guatemala a Guatepeor. Saliendo de Egipto para caer en el desierto. Algunas de ustedes o muchas de ustedes habrán sentido a sus hijos o a sus hijas confundidos, tomando costumbres noctámbulas, encontrando alguna clase de amistad que en lugar de darle luz le oscurece más, inmersos en un mundo de dudas. Y fíjese que la Biblia no me muestra a Jocabed llegando a donde Moisés. Y quizás no había muchas posibilidades de hacerlo si estuviese viva. Pero estoy seguro que allí, si ese hubiese sido el caso, estamos frente a una madre, primero confiando en lo que le enseñó y segundo, depositada en Dios. Porque más allá de lo que me estoy imaginando, estoy convencido que ese sí puede ser el escenario para usted hoy. Con su hijo o con su hija confundida, con su hijo o con su hija en una crisis. El escenario para usted hoy es confiar en lo que usted le ha enseñado a sus hijos y confiar en Dios. Porque ese Moisés confundido un día salió de su crisis y se convirtió en el principal líder político que ha tenido Israel. Se convirtió en el caudillo que necesitaba esta nación para salir de Egipto. Así que el presente de sus hijos no tiene por qué definir quiénes son ellos. El presente de sus hijos ni siquiera definen qué es lo que usted ha hecho por ellos. El presente de sus hijos solamente marca una escena temporal que puede cambiar y estoy convencido que va a cambiar. Solo necesitamos la firmeza de una mujer como Jocabed, que frente a la crisis no se amilanó, no se desesperó, no bajó su estado de ánimo. Frente a la crisis tomó fuerza, tomó aire y se levantó para proteger a su hijo. Frente a los limitantes de tiempo, no se quejó y no dijo, pero Señor, ¿por qué esta señora sí tiene a su hijo toda la vida y yo no? Por el contrario, si tengo solo 5 años, en estos 5 años le voy a enseñar quién es. Y de pronto usted ahora tiene poco tiempo porque sus hijos ya están adultos y cada vez se distancian más. Pero si usted toma la actitud de Jocabed, no es ver cuánto tiempo tengo, sino qué puedo hacer con lo que Dios me ha dado. Cada pequeña oportunidad de acercarse a su hijo, a su hija, cada oportunidad de darle un consejo, usted debe tener por convencimiento que Dios le está abriendo la puerta para dejar una semilla que va a germinar. Va a germinar cada oración que usted hace por sus hijos en la mañana o en la noche, cada escena de clamor que usted tiene por ellos, va a germinar porque creo que Dios le ha dado influencia espiritual. Este mensaje no estoy intentando extenderlo. Solo quiero decirle que así como Jocabed enfrentó momentos de incertidumbre, usted también, claro. Pero el resultado se vio. El resultado
se vio. Y una nación entera hoy agradece eso. Va a pasar lo mismo con sus hijos. Acérquese a Dios. Sé que algunos hijos están en crisis cercanos al alcoholismo, otros quizás tentados con drogadicción. Algunos podrán estar viviendo conflictos en sus hogares. Otros están iniciando esa etapa tan difícil de la adolescencia donde quieren rebelarse contra todo y contra todos. Pero aquí es donde viene el mensaje de esperanza. Dios no se ha apartado. Él está aquí. ¿Qué tal si cierra sus párpados un momento? Estoy convencido que la mejor manera de honrar a una madre es recordándole que en Dios sus hijos tienen futuro. La mejor manera de celebrar a una madre es recordarle que Dios no ha abandonado su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.